Vamos a hablar un poquito de estética. Esto no es un vídeo de marketing, no es un vídeo para intentar vender nada, simplemente es para charlar un poquito, ver por dónde va la estética, esos conflictos que a veces nos surgen con clientes, con proveedores. Y bueno, yo me había preparado un guión, mi chuletita, pero estoy pensando que no lo voy a seguir. Vamos a improvisar un poco porque no me gusta mucho a mí seguir guiones. Sí es cierto que creo que hemos tenido unos años en los que la estética y el bienestar, que hace mucho tiempo en sus orígenes iban de la mano, no se entendía una cosa sin la otra, y de repente surgen como dos vertientes y cada uno va por su lado. Por un lado tenemos la estética, invadida completamente de aparatología, de cosméticos de última generación, de prisas, de modas, todo ya, todo rápido, todo urgente, todo lo que se escucha porque no sé quién se lo hace, porque tal. Y por otro lado se ha ido el bienestar, con tratamientos mucho más holísticos, más centrados en ese bienestar precisamente, y se les ha catalogado como procedimientos ineficaces, más lentos, sin resultados, y hay ahí una lucha de poder entre las dos vertientes que no tiene ningún sentido, a mi parecer. Es algo que comienza junto, que en un determinado momento se separa y que creo que ha llegado el momento de que se vuelvan a unir. Y por suerte, somos muchos los profesionales que insistimos en unir esas dos vertientes, sin tirar por tierra una, sin tirar por tierra otra y sin alabar a ninguna de ellas. Porque consideramos, somos muchos los que consideramos que una cosa no puede existir sin la otra. Por un lado, tenemos todos esos tratamientos más tecnológicos, esa estética más avanzada que se ha centrado en tener la aparatología de última generación, los cosméticos más avanzados, resultados inmediatos en X sesiones, en X tiempo, la locura de lo quiero todo ya. La moda porque no sé qué influencer ha dicho que se está haciendo este tratamiento y de repente todo el mundo lo quiere y si no lo tienes no eres nadie en el sector. Es una locura en la que hemos entrado, en la que nos hemos dejado sumergir, que parece que ya no hay salida. Por otro lado, se ha mantenido ese sector o esa parte del sector que ha seguido creyendo firmemente en el origen, en mantener el equilibrio, en mantener la calma, en que todos nuestros sistemas funcionen correctamente para conseguir llegar a esos resultados que se reflejen en nuestro exterior, pero que esos cambios provengan de nuestro interior. Y o estás posicionado en un lado o estás posicionado en el otro. Y es que ni me parece justo ni creo que sea lo correcto. Y esto es mi visión personal de lo que es la estética hoy y de cómo he decidido trabajar hoy. Porque yo también entré en la locura de creer que tenía que posicionarme. Al principio hacía de todo, vendía de todo y de repente te convencen de que si quieres impactar, si quieres funcionar, si quieres tener clientes, te tienes que posicionar. O inviertes en lo último o te dedicas al bienestar, pero no puedes tenerlo todo. Y yo soy de querer tenerlo todo. Entonces, sí intenté posicionarme. Sí intenté posicionarme en un principio en tener lo último, lo más novedoso. Y fue un fracaso. Fue un fracaso porque yo quería tener de todo. Lo último nunca es suficiente. Siempre hay alguien que viene pidiendo algo que no tienes. Te dedicas a traerlo. Cuando ya lo traes, se ha pasado de moda, no lo quiere nadie y tienes otra cosa en mente.
y es una ruina. No consigues jamás amortizar todo lo que vas adquiriendo, porque cuando quieres empezar a amortizarlo, pasado de moda, ya no lo quiere nadie. Entonces, como esto me causaba mucha frustración, me posicioné al otro lado. Digo, bueno, pues me voy por el otro lado porque a mí esto no me está gustando el camino que va tomando. Me posiciono al otro lado y esa sensación de no llegar, de no ser suficiente, ya, pero es que solo manual, ese cliente que busca un tratamiento pero no quiere solo manual, o el que viene a relajarse pero no confía en que puedas llegar a unos resultados con esos tratamientos, esa sensación propia de estar desaprovechando opciones que tenemos, de echar de lado la aparatología que tenía y no tocarla y solo centrarme en esto, esa sensación de estar desaprovechando todos los conocimientos y todo el material del que dispongo, pues resultó otro fracaso. Pero claro, no entiendes cómo juntar estas dos cosas, es decir, es que tengo que buscar un cliente que busque lo que yo ofrezco, pero ofrezco una cosa o ofrezco la otra, porque si no, se me lían y no saben lo que quieren. Y una cosa que debería ser tan simple como es aprovechar tus conocimientos y tus recursos y ponerlos al servicio del cliente y trabajar como tú consideras que debes trabajar, pues llegar a ese punto me ha costado más de un año de saber qué es lo que quiero hacer y cómo quiero hacerlo, porque nos hemos ido, yo me he ido dejando llevar por todo lo que hay en el mercado, por todo lo que se va poniendo de moda, porque ahora esto, porque ahora lo otro, sin de verdad hacer lo que yo creo que es lo más correcto. Y en ese punto me encuentro ahora. Ya os digo que después de más de un año dando vueltas, dando tumbos sin saber por qué hacía lo que estaba haciendo. Y por fin encontré el porqué. Y el porqué es que tenemos que volver a la vieja escuela, desde mi punto de vista, desde mi parecer. ¿Esto significa renunciar a toda la tecnología? Por supuesto que no. ¿Esto significa centrarme en la tecnología y olvidarme de la base, las técnicas manuales y demás? Por supuesto que no. El equilibrio es la clave. Dando tumbos, como os he dicho, quebraderos de cabeza, cogiendo información de 1000 sitios, intentando que todas las piezas del puzzle encajen en mi forma de trabajar. Y por fin, encontré la forma de unir las dos cosas. La tecnología de la que dispongo y los conocimientos y las técnicas manuales que tanto me gustan, que tanto me apasionan, se pueden fusionar perfectamente y no hay por qué posicionarse hacia un lado o hacia otro. De todos estos tumbos, de todas estas vueltas que he dado, he conseguido crear unos protocolos de trabajo que me parecen los más eficaces. ¿Por qué? Porque cuando nos hemos centrado, y hablo de mi experiencia, cuando me he centrado solo en tratamientos rápidos, más tecnológicos, sesiones cortas, porque el cliente tiene prisa, porque quieren los mayores resultados en el menor tiempo posible, al final no alcanzaba los resultados que yo creía que podía conseguir o que el cliente esperaba conseguir, porque estaba trabajando desde la prisa, desde fuera, de fuera a adentro, siempre de fuera a adentro, queriendo transformar de fuera a adentro, y es un desgaste tremendo, un desgaste agotador. No conseguía resultados y si eran resultados no eran constantes en el tiempo. Y después de mucho pensar, de mucho investigar, efectivamente había algo que no estaba haciendo bien.
Y lo que no estaba haciendo bien era olvidarme del origen de los problemas estéticos. Y el origen de los problemas estéticos casi siempre viene de dentro. Sí que tenemos daños, por supuesto, estéticos que pueden venir de fuera, un fotoenvejecimiento, manchas, evidentemente el paso del tiempo, la edad, no podemos detener el tiempo. Pero muchos de los problemas de estética vienen de dentro. Vivimos en una sociedad totalmente acelerada. Vivimos en un estado de estrés constante y continuo. Y de esto ya se ha hablado en infinidad de ocasiones, que el estrés es uno de los factores de envejecimiento más importantes. Vemos constantemente personas que han pasado por unos procesos bien de salud, bien de encargarse de familiares, situaciones complicadas en casa, y les vemos envejecidos, consumidos, destruidos, y se consume porque tenemos un problema en nuestra energía que no nos deja realizar los procesos. Ahí es donde empiezo a ver que tenemos que tratar eso antes de cualquier otra cosa. Por eso, desde hace relativamente poco tiempo, los tratamientos estéticos tienen una combinación de las dos cosas, de la parte más emocional, más interna, la causa, el origen del problema, y por otro lado el tratamiento del síntoma, lo que vemos, lo que percibimos desde fuera. Bien es cierto que nuestro organismo, nuestro sistema, tiene una función principal y es la supervivencia. ¿Qué ocurre con estos estados de estrés, con estos niveles de cortisol a los que está sometido nuestro organismo? Pues ocurre que nuestro sistema percibe que estamos constantemente en peligro y su función es mantenernos vivos, es la supervivencia. ¿Qué ocurre? Que si estamos en esta situación, jamás el cuerpo se va a ocupar de otra cosa que no sea la supervivencia. Todas las demás funciones van a quedar paralizadas o al menos ralentizadas. Pero esto nos ocurre a nosotros. Un claro ejemplo, tenemos un día de 24 horas y las 24 horas son las que tenemos. Esto no es un chicle, esto no se estira. El día tiene las horas que tiene y podemos llegar a lo que podemos llegar. Y nos ocurre en nuestra vida cotidiana. Vamos corriendo de un lado para otro. Y tenemos prioridades y a lo largo de ese día vamos marcando nuestras prioridades. Hay cosas que son absolutamente necesarias. Tengo que hacer la compra, tengo que hacer la comida, tengo que ir a trabajar y hay cosas a las que no puedo renunciar. O sea, esto lo tengo que hacer sí o sí. Y si tengo tiempo, me ocuparé de ir al gimnasio, me ocuparé de caminar, me ocuparé de tomar un poco de luz solar, me ocuparé de dedicar tiempo a un hobby que me encante, dedicaré tiempo a meditar, pero todo esto no son acciones necesarias para la supervivencia. Sí son necesarias para estar bien, pero no son necesarias para la supervivencia. Con lo cual, primero voy a hacer lo que necesito hacer para seguir vivo y después, si tengo tiempo, haré lo demás. Y lo haré como buenamente pueda. Pues a nuestro sistema le ocurre lo mismo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el error? Pues que estamos mandándole a nuestro sistema nervioso una información errónea. Esa información errónea es que estamos constantemente informándole de que estamos en peligro cuando no es real. Esos niveles de cortisol, ese estrés, esa ansiedad con la que vivimos hacen que nuestro sistema perciba que estamos en peligro y su mayor preocupación es que sigamos vivos. Con lo cual, el resto de funciones las voy a dejar para cuando tenga tiempo, para cuando esos niveles de cortisol bajen, para cuando ese estrés baje, para cuando esa ansiedad baje.
Y la cuestión es que eso no baja nunca porque no nos permitimos que baje. Con lo cual hay funciones que el cuerpo no realiza, las funciones de reparación, las funciones de regeneración, todo eso va quedando postergado porque tiene un problema más importante que es mantenerte vivo. Llegados a este punto, la conclusión es clara. Lo primero que tenemos que hacer en un tratamiento estético, facial, corporal, me da lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir bajar esos niveles de estrés, esa ansiedad y esos niveles de cortisol. Y eso no se consigue con un aparato, no se consigue con un cosmético de última generación, no se consigue llegando con prisa, con la hora justa, tengo cita, llego 10 minutos tarde, ya no me da tiempo, no me dedican el tiempo necesario, luego salgo corriendo, tengo que ir al gimnasio, luego recoger a los niños, luego tengo que hacer la cena, luego que se bañen, luego tengo que acostarme pronto porque me tengo que levantar temprano, pero es que además estoy en la cama y estoy con el móvil porque estoy todavía contestando mails, porque estoy haciendo no sé qué y porque tengo que relacionarme de alguna manera con el resto del mundo y no encerrarme en esa burbuja que todavía me consume más, todavía me empequeñece más y me hunde en una depresión profunda. Entonces, hay algunas pautas que se han incorporado en nuestros tratamientos, algunas recomendaciones. Evidentemente no son obligaciones, pero sí me veo en la obligación de transmitir al cliente cuál es el protocolo de actuación, tanto mío como suyo. ¿Qué es lo que debería hacer para que una sesión sea productiva? Y el consejo siempre es llegar un poquito antes, no llegar con la hora justa. Y yo entiendo que muchas veces pueden surgir imprevistos, algo que se nos ha escapado de las manos, algo que me había olvidado pero que sí lo tengo, pero puede ocurrir una vez. Pero no sé si os pasa que hay clientes que vienen constantemente con la prisa, que constantemente vienen tarde porque no porque quieran trastocar tu agenda, simplemente vienen tarde porque no han podido llegar antes, que se van a hacer mil cosas. Y yo no te digo que vengas a las 5 de la tarde, salgas a las 6:30 y que ya te tumbes en el sofá y no hagas nada más, porque entiendo que es prácticamente imposible, pero ni una cosa ni la otra. No puedes tomarte toda una tarde libre para hacerte una sesión de tratamiento, de lo que sea, pero tampoco puedes ir contra el reloj constantemente, porque es que no estamos permitiendo a nuestro cuerpo asimilar que está a salvo, que no pasa nada, que no corre peligro y recibir esa información que le hemos estado aportando desde fuera en nuestro tratamiento. Ahí ya sí, con nuestra aparatología, con nuestros cosméticos y que esa información tiene que llegar. Si no llega esa información, no va a haber resultados y para que esa información llegue, nuestro sistema tiene que estar con los 5 sentidos puestos en esa información que está recibiendo y que realice las actividades que le estamos mandando que tiene que hacer y no sienta que si se dedica a hacer esas actividades vas a morir, porque eso es lo que está pasando dentro de nosotros. Es que nuestro sistema no puede centrarse en procesar la información que le estamos mandando desde el centro de estética con nuestro tratamiento porque está demasiado ocupado sobreviviendo. Entonces, esa pauta de llegar un poquito antes, estar tranquilo, esperar tu turno, puedes entrar en cabina e irte acomodando, simplemente charlar mientras el profesional termina con el cliente anterior. Aprovechas, yo qué sé, pues en ese momentito te pones un poquito de música. En mi centro no hace falta, porque siempre hay música relajante, pero vamos a centrarnos en mantener la calma. Estás aquí, estás a salvo, tienes tiempo, no tienes que correr. Vamos a prepararnos para recibir todo ese tratamiento. A la hora de salir, igual, procurar no ir con la prisa, no salir corriendo, darte tu tiempo para vestirte tranquilamente,
si te apetece pasar al baño, si te apetece tomar una infusión. Con calma, deja que el cuerpo realice las funciones que tiene que hacer, que le estamos mandando que tiene que hacer. Que se regenere, que hidrate, activación de la circulación sanguínea, activación de la circulación linfática, y todo esto lo tiene que poder hacer. Y si no le dejamos que lo haga, va a cortar el proceso y va a seguir con su afán de supervivencia. Entonces, eso ya es parte del tratamiento, el entrar en un sitio con calma, de que todo esté en calma y de conseguir que ese cliente disfrute de ese momento y que se vaya sin prisas, dejarle el tiempo suficiente para que vuelva a la vida, para que se incorpore, para que se vista, para que salga tranquilamente. Sí, muchas veces entiendo que hay sitios donde solo tienen una cabina y la necesitan y necesitan desalojarla porque el tiempo es oro y hay que rendir, pero es cierto que si disponemos de más cabinas, permítele ese tiempo, empieza a trabajar en otra cabina, ve acomodando al cliente siguiente en otra cabina y deja a esa persona que vuelva poco a poco, porque si no somos nosotros mismos los que les estamos interrumpiendo ese proceso.